Hola, estimados alumnos chalacos del cuarto año de secundaria. Te saluda otra vez el profesor Estrada Tufiño, tu profesor del área de matemáticas. El día de hoy tocaremos un tema llamado tablas de verdad, ¿ya? Y para entender el tema de tablas de verdad, vamos a hacer ejemplos de aplicaciones en diferentes modelos para que tú tengas un mejor aprendizaje. Ejemplo, tenemos nuestra pequeña tabla de verdad en este caso y verás que cada valor de verdad va en función a cada conector lógico y a cada caso que se nos pueda presentar. Para X y para Y, que son variables proposicionales. Por ejemplo, vamos al primer modelo, ¿ya? El primer modelo nos dice, indica los valores de verdad de las siguientes proposiciones que nos presentan acá. Vamos a la primera. La primera me dice, por ejemplo, que 7 más 2 es igual a 9. Tú sabes que 2 más 7 es 9, es igual a 9, eso sí dice que es una verdad. Vamos al siguiente. 6 menos 2 me dice que es igual a 5. 6 menos 2 es 4, no es igual a 5. Entonces esto sería una falsedad. Entonces estamos en el caso verdad con falso. Estamos en el caso número 2. Verdad con falso. ¿Con qué conector voy a trabajar de mi tabla? Con el conector lógico O. En este caso conector lógico O, verdad con falso. En la O me sale ¿qué cosa? Verdad. Verdad con falso. En la O me sale una verdad. Por lo tanto, se dice que la primera me sale una verdad. Segundo caso, 4 menos 3 es igual a 2. Eso es falso. Entonces yo coloco acá una falsedad. 2 menos 7 es igual a 1. 2 menos 7 es igual a 1. Totalmente falso. Entonces nos encontramos en el cuarto caso. Falso con falso está acá. En el cuarto caso, en nuestra tabla de verdad, con el conector lógico Y, tendríamos la respuesta de una falsedad. Entonces, esto de acá me sale falso. Muy bien, tercer caso. 3 más 4 es igual a 7. Esto es una verdad. Profesor, 6 menos 2 es mayor que 3. 6 menos 2 es 4 y 4 sí es mayor que 3. Entonces tenemos una verdad. Conector que tenemos, la bicondicional. La bicondicional está en esta parte de acá. Verdad con verdad sería el caso número 1. Verdad con verdad, en el caso número 1 me sale una verdad. Entonces yo coloco acá una verdad. Cuarto caso. 3 por 4 es igual a 12. Profesor, ¿eso es una verdad? 9 menos 5 es igual a 3. No. Eso es falso. Entonces tenemos el caso verdad con falso. Verdad con falso en una condicional. Buscamos, me sale falso. Por lo tanto, muchachos, esto sería una falsedad. Y ahí tendremos los valores de verdad en función a nuestra tabla de verdad. Ejemplo número 2, modelo número 2, para que tú puedas entender. En el ejemplo número 2 me dice lo siguiente. Si P y Q son proposiciones falsas y verdaderas respectivamente. Entonces quiere decir que para la variable P, la variable proposicional P, como dice la palabra respectivamente, el primer valor que dijo fue falso. Entonces nuestra variable P sería falso. Mientras que nuestra variable Q, segunda variable proposicional, dice bien claro que sería falso verdadero. El segundo caso es verdadero, sería verdadero. Entonces nos están informando los valores de verdad de estas variables proposicionales. Y con eso nos dice, señale los valores de verdad de la primera y el segundo caso. Para señalar estos valores de verdad de la primera y segundo caso, necesitamos otra vez nuestra tabla de verdad. Comenzamos a trabajar. El primer paso es reemplazar los valores. Por ejemplo, acá dice negación de P. Profesor, si la variable P es falso, su negación sería lo contrario, una verdad. Baja el conector lógico O y ahora tengo negación de Q. Si Q es una verdad, su caso contrario sería un falso. Cierro paréntesis, acá tengo una negación, acá tengo una condicional, acá tengo R y acá tengo T. Profesor, pero a mí no me han brindado el valor de R ni de T. Entonces, como no se sabe estos valores, significa que al resolverse todo esto sin saber los valores, esta respuesta me puede salir o bien una verdad o quizás me puede salir o bien una falsedad. Existen solamente dos casos, o sale verdadero o sale falso. Pero en realidad no tenemos la certeza que salga porque no tenemos los valores. Cualquiera de los dos existe la posibilidad. Por lo tanto, dediquémonos en esta parte nada más. Profesor, ¿cuánto me sale si yo junto una verdad con una falsedad? Voy a buscar mi caso. Verdad con falsedad, estoy en el segundo caso. Verdad con falsedad. Conector lógico que uso es la O. Conector lógico que uso es la O. Esto me sale una verdad.
Por lo tanto, yo coloco una verdad. Pero recuérdate que este paréntesis está afectado con esta negación. Por lo tanto, significa que yo voy a colocar la negación del verdadero, que sería lo contrario, un falso. Entonces, ahora quizás viene tu pregunta, ¿no? Profesor Estrada Tufiño, ¿y ahora qué voy a hacer? Acá tengo un detalle. No sé si será verdadero o falso. Hay un detalle. Pues, ¿qué hacemos? Probamos. ¿Qué pasaría si suponemos que todo esto sea una verdad? Veamos qué sale, ¿ya? Falso con verdad. Oye, si tengo falso con verdad en una condicional, tercer caso, falso con verdad, ¿qué me sale? Verdadero. ¿Y qué pasaría si yo ahora voy a suponer que la respuesta fuera falso? Vamos a ver si cambia la respuesta. Falso con falso sería el cuarto caso. En una condicional también sale verdad. Quiere decir que este valor que está acá, que puede ser una verdad o que puede ser una falsedad, no importa qué valor asuma el valor que asuma, según nuestra tabla de verdad, ¿esto qué va a salir siempre? Una verdad. Entonces el caso 1 sería verdadero. De la misma forma, hagamos el caso número 2. A ver, caso número 2. Reemplazamos negación de Q. Si Q es verdadero, su opuesto sería falso. Baja la condicional. Negación de P. Si P según el dato es falso, lo contrario sería verdadero. Esta negación baja. El conector I baja. Este corchete baja y acá hay un problema. Profesor, el valor de R no conozco. Pero el valor de R le afecta a P y el valor de esto afecta a Q. Todo se afecta. Entonces este corchete está un poco tedioso hacerlo. Mejor hagamos esta parte a ver si vemos que afecta, ¿ya? Falso con verdad. Profesor, voy a buscar falso con verdad. Este caso de falso con verdad es el tercer caso, con una condicional que me sale verdad. Entonces quiere decir que este paréntesis de acá me va a salir un verdadero. Voy a colocar que acá me sale un verdadero. Pero atención, esta verdad, date cuenta que está siendo afectada por la negación. Por lo tanto, al negar una verdad, muchachos, me sale falso. Bajaría el conector lógico I, bajaría este I, y ahora viene mi problema. Profesor, ¿usted se recuerda que le dije que esto va a afectar a todo? Sí. Hay un problema. Si R afecta a P, si esto afecta a Q, toda esta operación tiene dos posibilidades. O puede salir una verdad o puede ser una falsedad. Entonces probamos, quizás no afecta. A ver, profesor, si fuera una verdad o una falsedad. Probemos. Si fuera una verdad, ¿qué sucedería? Falso verdad sería el tercer caso. Falso verdad con una I. Falso verdad con una I me sale falso. ¿Y qué pasaría, profesor, si fuera falso? A ver, si fuera falso, vamos a colocar, si fuera falso o falso, si fuera falso con falso, sería el cuarto caso. Y en el cuarto caso con la I también, ¿qué sale? Falso. O sea, si estamos en el tercer caso, con la primera parte, sale falso. Y si estamos en el cuarto caso, con el otro caso de acá, falso, me sale falso. Sea el caso que sea, esto siempre que me sale falso. Por lo tanto, el segundo caso, muchachos, ¿qué me va a salir? Falso. Y ahí tendríamos la solución de este tipo de problemas. Entonces, mira qué tan importante es manejar la tabla que nos permite encontrar varios valores de verdad. Y por último, vamos a hablar ahora de tablas sobre el tema de matrices. Ejemplo número 3, muchachos. Dice, de la proposición compuesta, y me colocan toda esta proposición compuesta, se llama compuesta porque tiene conectores lógicos, ahí están los símbolos lógicos. Al desarrollar la tabla, ¿qué resulta? ¿Resultará una tautología? ¿Resultará una contradicción? ¿Resultará una contingencia? ¿Qué resultará? Yo te voy a resolver el problema y luego explicaremos cada uno de ellos para que tú tengas la mejor comprensión. Vamos a resolver la tabla en este caso. Cuando hagamos una tabla sobre una proposición compuesta, tenemos que hallar cuál es la matriz general. Para eso, lo primero que se hace es ver cuántas variables tengo. En la proposición compuesta participan dos variables. Como tú puedes apreciar, la variable que participa tendríamos en este caso la variable P. Y también participa la variable Q. ¿Qué más hago, profesor? Tus 4 casos que están en la tabla hay que pasarlo allá. El primer caso es verdad con verdad. Coloco acá primer caso, verdad con verdad. Segundo caso, verdadero con falso. Tercer caso, falso con verdadero.
Cuarto caso, falso con falso. Entonces colocamos en primer lugar nuestros 4 casos. Acá están nuestros 4 casos, ya están colocados y vamos a subrayar, primero respetando paréntesis, luego corchetes, luego llaves, jerarquía por jerarquía. Entonces yo voy a hacer primero esta parte de acá, que es el paréntesis. ¿Quién se está enfrentando? P y Q, o sea, esta columna de P contra la columna de Q. ¿Cuál es el conector que le está enfrentando? El I. Recordemos que en el caso I solamente existe una única manera de encontrar verdad. Cuando te enfrentas con I, tienes que buscar verdad, verdad para que salga verdad. Todo el resto de casos siempre sale falso. Entonces, el único caso que hay verdad con verdad es el primero, pues. Entonces, el primero verdad con verdad me sale verdad. Y según lo que veo en la tabla, el resto de casos, ¿qué me va a salir? Falsos. Y ahí está la solución de este paréntesis. Ahora, este paréntesis, ¿contra quién tengo que enfrentar yo? Contra la columna del Q. ¿Y quién es la columna de Q? Todo mi caso que está acá lo voy a pasar por este lado. Tenemos verdad, coloco verdad. Tenemos falso, coloco falso. Tenemos verdad, coloco verdad. Tenemos falso, tenemos falso. Como acá hay un corchete, ese corchete indica que tengo que enfrentar estos dos. Entonces voy a enfrentar esta columna versus esta columna. Y cuando haga el enfrentamiento de esta columna con esta columna, ¿cuál es el conector lógico que voy a utilizar? El O. ¿Y qué debo aprender yo del O? Lo más importante que debemos aprender del O es en qué caso sale falso. La única manera que salga falso es que sea falso con falso. Cuando existan dos falsos, sale falso. En el resto de casos es verdadero. Entonces voy a buscar dos falsos para colocar falsos. Profesor, dos falsos hay acá. Entonces, cuando hay dos falsos en la O, se coloca de respuesta falso. Profesor, acá también hay dos falsos. Entonces colocamos falsos. Y en el resto de casos que no existe dos falsos, ¿qué se coloca siempre? Verdadero. Entonces, esta columna de color negrito, hasta ahorita sería mi matriz principal, mi respuesta de lo que voy haciendo. En otras palabras, de todo el corchete, esta es mi respuesta. Pero ahora, este corchete, ¿contra quién se va a enfrentar? Vemos que en la parte exterior se enfrenta contra negación de Q. O sea, ¿qué significa negación de Q? Toda la columna de Q, pero escrito en sentido contrario. En sentido contrario, verdad sería falso. En sentido contrario, falso sería verdad. Verdad sería falso. Y en sentido contrario de falso sería verdad. Por lo tanto, la solución, la llamada matriz general, será el resultado de enfrentar esta columna contra esta columna. ¿Y ese enfrentamiento con qué conector voy a hacerlo? Con la I. Y en la I recordemos que la única manera que salga verdad es que los dos casos sean verdaderos. Entonces mi alumno tiene que buscar dos casos verdaderos y colocar verdad. Voy a buscar dos casos verdaderos. En la primera parte no tengo dos casos verdaderos. Bien. En la segunda parte tampoco. En la tercera parte tampoco. Y en la cuarta parte tampoco. No tengo ni un caso de verdad con verdad. Tengo todos los demás casos. Por lo tanto, todos los demás casos, ¿qué se coloca? Falso. Quiere decir que el primer caso sale falso, el segundo sale falso, el tercero sale falso y el último sale falso. A este resultado que lo he colocado de color verdecito, muchachos, se le conoce como matriz general. Por lo tanto, el resultado que representa a toda mi tabla, a toda mi matriz, sería falso, 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 falso. Entonces, ¿cuál de ellas sería mi respuesta? Atención. Tu respuesta sería contradicción. Esta tabla ha generado como una matriz de contradicción. ¿Por qué se llama contradicción? Se llama contradicción cuando todo el resultado, cuando todo sale falso, cuando todo sale falso, cuando todo sale falso, 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 significa que es contradicción. Profesor, ¿y si hubiera salido todo verdadero, 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 cómo se llama? Tautología. Entonces grábate que tautología se escribe cuando todo, ¿qué sale? Verdadero. Todo es una verdad. Profesor, ¿y qué pasa si sale variado? Esa es la palabra exacta, variado. Una verdad y muchos falsos.
o un falso o muchas verdades. O mitad verdadero, mitad falso. O un poquito así combinadito. No importa. Basta que aparezcan los dos, verdad con falso. A eso se llama contingencia. Cuando sale variado. Variado. Entonces, cuando veas que es variado entre verdad y falsos, se llama contingencia. Esos serían los 3 ejemplos en los cuales tú vas a ver la importancia del tema de tablas de verdad. No también olvidarte que tienes la extensión de este material en nuestra plataforma y puedes resolver los problemas que están propuestos en nuestra plataforma para que tú puedas entender mejor e incluso puedas reforzar un poco más nuestra sesión del día de hoy. Conmigo sería todo. Hasta una próxima oportunidad.